El califato omeya se extendía de forma imparable y unía bajo su misma fe a los pueblos conquistados. Todos los musulmanes los seguían con fe ciega y Europa pronto caería ante sus aceros, o al menos eso pensaban los omeyas. Los omeyas eran la familia gobernante del califato omeya, pero eran muy elitistas. Por ejemplo, todos aquellos musulmanes que no fuesen árabes eran obligados a pagar la isya, que se traduce como compensación. Era un impuesto más que recayó, por ejemplo, sobre los bereberes. Los mismos que tenían que pagar la isya tenían, entre otros, prohibido vestir con ropas árabes y casarse con árabes. Claro, esto es un caldo de cultivo para una rebelión, y en efecto esta rebelión estalló. En el año 739, con Hisham como califa, tuvo lugar la gran revuelta bereber, con consecuencias en todos los dominios occidentales del califato. Si quieres conocer esta revuelta en profundidad, aquí arriba te dejo el enlace al vídeo en el que hablo de ello. El resumen es que los omeyas perdieron la zona de la actual Marruecos, demostrando que la familia que hasta hace nada era invencible en el campo de batalla, también podía sufrir reveses considerables que supusiesen la independencia de pueblos enteros. En el año 743, el califa Hisham murió y su sucesor fue Walid II, pero no recibió el apoyo ni de todos los musulmanes ni de su propia familia. Esto provocó que al año siguiente Yazid III reuniese un gran ejército y se dirigiese a Damasco, capital del califato, donde se encontraba Walid II. El pretendiente al trono llegó a Damasco y sin apenas resistencia tomó la ciudad. Walid II logró escapar, pero fue puesto en busca y captura y poco después apresado y ejecutado. Parecía que la guerra civil había acabado, pero nada más lejos de la realidad. La parca volvió a visitar a la familia omeya y apenas unos meses después de ascender al trono, Yazid III murió. Grave problema para el califato, pues en año y medio habían tenido 3 califas diferentes y esta inestabilidad nunca era buena. Ejemplo lo tenemos en el año de los 4 emperadores del Imperio Romano, cuyo vídeo te dejo por aquí arriba. Finalmente otro pretendiente logró suficiente apoyo y sobre todo suficientes tropas, como para reclamar el trono para sí mismo. Su nombre era Marwan II y tenía experiencia como gobernador en Armenia y como comandante en diversas campañas contra los bizantinos, por lo que podría ser un muy buen gobernante. Tras reunir a sus fieles, partió de Harrán hacia Damasco, entró en la ciudad y se proclamó califa, pero como dije antes, la inestabilidad nunca es buena para un estado, y es que en Egipto tuvo lugar un nuevo levantamiento, pero hay más, en la actual Irak también hubo otro levantamiento. Marwan ahora tenía 2 frentes y debía solucionar las revueltas cuanto antes. Primero de todo envió un ejército a encargarse de Egipto, mientras él reunía un ejército más poderoso para enfrentarse a los rebeldes de Irak, pues ahí había un líder claro, Dahak. El ejército enviado a Egipto no tuvo muchas dificultades para completar su misión. Llegó, aplastó a los rebeldes en diversos enfrentamientos y poco a poco las ciudades se le fueron rindiendo. Con ese frente ya pacificado, en el año 746, Marwan puso rumbo a Irak. Tenía por delante un reto, pues el ejército de Irak era más poderoso que el que se había levantado en Egipto. Además, Dahak tenía seguidores fieles que darían guerra al califa, pero con una campaña bien preparada y un ataque veloz que no dio tiempo a reaccionar a los rebeldes, sofocó la revuelta en esta zona. La tercera guerra civil musulmana había finalizado, pero ahora quedaba por delante una guerra aún peor. En el este, en la zona de Jorasán, había una familia directamente emparentada con Mahoma, los abasíes. Los abasíes habían estado décadas preparando la revuelta, aleccionando a los hombres de esas tierras a obedecer las escrituras del Islam y seguir los predicamentos de Mahoma. Esto era una preparación para cuando lanzasen de forma abierta la revuelta. Una de las grandes propuestas de los abasíes era la de tratar a todos los musulmanes como iguales, a diferencia de lo que hacían los omeyas. Esto quiere decir que proponían eliminar la isya, y claro, los musulmanes que no eran árabes vieron en los abasíes el camino a una mejora de vida.
En el año 747, Abu Muslim fue nombrado líder de los abasíes y dio el pistoletazo de salida para la revuelta. Reunió un ejército de alrededor de 10.000 hombres y partió a tomar Merv, ciudad importante de la región de Jorasán. En el año 748 derrotó a las fuerzas del gobernador omeya de la zona, Sayyar, y se apoderó de la ciudad. Sayyar escapó y comenzó una huida hacia la capital del califato para alertar al califa de la rebelión. Merv sería ahora la base de operaciones abasí, desde la que lanzar los ataques contra los omeyas. Pero no había tiempo que perder. Era preciso dar un golpe decisivo a los omeyas tras esta revuelta intempestiva. Abu Muslim envió a uno de sus mejores oficiales, Qataba, en persecución de Sayyar. Debía dar la sensación de que los pueblos caían ante los abasíes, que su revuelta se extendía como una plaga para que los omeyas perdiesen la voluntad de combatir. Sayyar, al verse perseguido, ordenó a las guarniciones de las ciudades por las que pasaba que saliesen a interceptar a sus perseguidores. En Gorgán, 10.000 hombres plantaron cara a Qataba, pero fueron derrotados. Kumis recibió la misma orden, pero se rindió sin presentar batalla. Tras llegar a Rey, se le unieron refuerzos adicionales enviados por el califa, además de la guarnición, y decidió combatir contra los abasíes que le perseguían. Fracasó. Su ejército fue destrozado, y él mismo, en su huida del campo de batalla, fue ejecutado por la caballería de Qataba. En el año 749, Qataba se enteró de que los omeyas habían reunido un poderoso ejército de alrededor de 50.000 hombres en las cercanías de Isfahán. Debía derrotarlos para expulsar a los omeyas del este, por lo que partió con su ejército a su encuentro. De nuevo venció, y el ejército enemigo fue aplastado y hecho prisionero. Es posible incluso que parte de estos soldados se uniesen a la revuelta abasí. La provincia de Jorasán ya está en manos de Abu Muslim y de la familia abasí. El califa envió un poderoso ejército, otro más, a intentar derrotar a Qataba. Y aunque los omeyas fueron de nuevo derrotados, Qataba perdió la vida en el combate. Abu Muslim puso rumbo a Kufa, donde la familia abasí era poderosa, aunque estaba en manos omeyas. Llegó y tomó rápidamente el enclave, y decidió atacar a los omeyas en el ámbito religioso y político. Nombró califa a As-Saffah. En ese momento, el califato tenía dos califas diferentes. As-Saffah nombró general de todas las fuerzas musulmanas a Ibn Ali, aunque Abu Muslim seguía siendo el general en la sombra. Marwan II debía hacer algo rápido, pues estaba perdiendo todas las ciudades, así como los ejércitos que enviaba contra los rebeldes. Decidió involucrarse personalmente. Reunió un poderoso ejército e inició la marcha hacia donde se encontraban las fuerzas abasíes. En el año 750, las fuerzas abasíes decidieron salir a su encuentro, y ambas fuerzas se encontraron junto al río Zab. Los omeyas sumaban alrededor de 120.000 hombres, mientras que los abasíes sumaban una tercera parte, alrededor de 40.000. Eso sí, los abasíes llevaban varias batallas a sus espaldas y estaban muy motivados, pues tenían mucho que ganar si vencían la batalla. Por su parte, los omeyas tenían la moral baja, pues pese a ser muy numerosos, eran conscientes de que todos los ejércitos que se habían opuesto a los guerreros que tenían delante habían sido derrotados. La batalla dio comienzo. Marwan II confiaba ciegamente en su caballería y en su poder destructivo. Su intención era que mediante una carga frontal de sus jinetes, el ejército enemigo se deshiciese y fuese destruido. A continuación, lanzaría a su infantería para terminar el trabajo. Por su parte, Abu Muslim confiaba en su infantería. Sabía que tenían la moral alta, tenían experiencia y una buena disciplina. Se enfrentarían a la carga de caballería enemiga y sí o sí, debían salir victoriosos si querían expulsar a los omeyas. Ambos ejércitos avanzaron a sus arqueros y se intercambiaron diversas andanadas de flechas. Realmente este intercambio de proyectiles no decidiría nada, pues al no haber una clara superioridad numérica de arqueros en ningún bando, lo único que harían sería quedar en tablas. En resumen, serían vidas perdidas de forma innecesaria. Finalmente, tras diversas andanadas, los arqueros se retiraron tras sus frentes. Era momento de que hablasen las espadas. Abu Muslim hizo avanzar a su infantería, que sobrepasó a sus jinetes y comenzó a marchar en un frente sólido.
Marwán II ordenó a su caballería avanzar al trote. Varios miles de jinetes comenzaron a avanzar en una misión aterradora. Las crónicas describen este avance como una montaña de hierro que se acercaba a los abasíes. Pronto la caballería omeya se lanzó al galope. Cientos y cientos de toneladas se movían a toda velocidad por el campo de batalla. Los abasíes hicieron aún más prietas sus formaciones, buscando la seguridad de los compañeros. El sudor les recorría el cuerpo. Bajo el sol del mediodía y con la tensión, la adrenalina del momento y sobre todo el miedo, era imposible no sudar. Eran veteranos, sí, pero eran hombres, simples mortales temerosos de Alá. No es sencillo mirar a la muerte en forma de miles de jinetes cabalgando contra ti. El suelo retumba. El sol brilla en las armaduras de los jinetes enemigos, aumentando el halo tenebroso que los rodea. Aprecias ese olor a heces que conoces de anteriores batallas. Los más miedosos no han podido evitar vaciar sus vientres mientras esperan al enemigo. Escuchas lamentos de miedo a tu alrededor, y tú mismo gimoteas. Te cuestionas qué haces ahí. ¿Por qué debes enfrentarte a todas esas toneladas de hierro que te cargan a toda velocidad? Pero entonces miras al cielo, y recuerdas que estás ahí para defender a tu Dios y devolver al califato la rectitud religiosa que merece. Aprietas el escudo contra ti, agarras la lanza con más fuerza y miras a los ojos al jinete que tienes a 30 metros por delante. La caballería omeya lanzó su grito de batalla e impactó contra las líneas abasíes. Los jinetes avanzaron por la línea de infantería cortándola en múltiples pedazos. Miles y miles de soldados de ambos bandos cayeron en esa carga. La infantería abasí comenzó a retroceder y a doblarse peligrosamente. Si Abu Muslim no hacía algo, el frente comenzaría a permear jinetes enemigos y su ejército sería rodeado. Tan solo debía detener el ímpetu de la carga enemiga, y habría derrotado a la caballería. Envió a su reserva a combatir, y el avance enemigo se detuvo. Los jinetes ya no avanzaban, y combatiendo en el sitio estaban en desventaja frente a los lanceros abasíes. Comenzaron a caer, y algunos decidieron desmontar para combatir a pie contra el enemigo. Pero en ese caos, a pie también eran destrozados. Los abasíes presionaban y ganaban terreno, obligando a la caballería omeya a retroceder lentamente. La infantería omeya no sabía lo que ocurría, pues a lo lejos solo veían las espaldas de su infantería, hasta que de pronto dejaron de ver sus espaldas para ver sus rostros. La caballería omeya estaba dando la vuelta y retirándose del combate. Si la caballería no había podido con los abasíes, la infantería tampoco podría. Los soldados de a pie comenzaron a huir, y pronto Marwán II tuvo que ordenar la retirada generalizada para evitar un desastre mayor. Sin embargo, durante la huida, tuvieron que cruzar el río Zab y muchos omeyas se ahogaron en sus aguas. Los abasíes se habían lanzado en persecución y estaban matando por la espalda a los omeyas que huían. Fue una catástrofe para la familia omeya. El propio Marwán II huyó hacia Egipto, pero por el camino fue ejecutado por seguidores de los abasíes. Abu Muslim, tras vencer la batalla, puso rumbo a Damasco, capital del califato, y tomó la ciudad. Allí se encontró a la familia omeya y mató a todos, o mejor dicho, a casi todos. Solo un omeya logró escapar de la matanza y huir en busca de un lugar en el que labrase un futuro alejado de los abasíes. Su nombre, Abderramán, y ese lugar sería Al-Ándalus. Tras tomar Damasco, el califato omeya desapareció y se convirtió en el califato abasí. La dominación siria del califato había terminado, y el nuevo califa, Ash-Shafaa, se aseguró de demostrarlo al mundo. Movió la capital de Damasco a Kufa, donde su familia tenía gran poder y era muy querida. El califato había cambiado de manos, pero el último omeya, Abderramán I, tendría su venganza en esta vida o en la próxima.